avanzamos el día de hoy con el tema de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. Yo sé que esta parábola la hemos escuchado, ¿cierto? Muchas veces. ¿La hemos escuchado o no? ¿Sí? ¿Sí? Muchas veces. Perfecto. Vamos al libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Perfecto. Comenzamos a leer. Versículo 1 dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante. ¿Dice que el reino de los cielos es o dice será semejante? Será semejante. No es el reino de los cielos, por eso es un simbolismo nada más. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. ¿Qué dice? Anoten eso. ¿Es lo mismo esposo que novio? Perfecto, muy bien. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo sé que esta parábola de las 10 vírgenes, vuelvo a repetir, la hemos escuchado muchas veces, y la hemos entendido de una manera, que sé que todas la entendemos hasta ahora. 5 prudentes y 5 insensatas. ¿A qué se refiere? Yo les voy a dar hoy 2 contextos. Uno es el contexto que todos hemos escuchado siempre, que se puede aplicar a nuestras vidas en la actualidad. Y el segundo es el contexto histórico del cual en la cultura que se ha escrito, que es la judía, hebrea, ¿cierto? Pero primero vamos a ir por lo que nosotros conocemos y el contexto en el cual tenemos que aplicar a nuestras vidas, como un ejemplo. Haz de cuenta que no conocemos el contexto histórico. Haz de cuenta que esas 10 vírgenes es de un contexto occidental o de un contexto latinoamericano. Primero vamos por ahí, ¿ok? Prudentes e insensatas, o creyentes verdaderos o nominales. Prudentes o creyentes verdaderos. Insensatas o creyentes nominales. ¿Qué significa creyentes nominales? A medias o solamente cristianos de nombre. Solamente de apariencia. Las prudentes sí son cristianos verdaderos. ¿Ok? Separamos esos dos. Empezamos con las imprudentes, con las insensatas. Vamos a dar una breve descripción, así que anoten por favor. Las vírgenes insensatas es una figura de una gran cantidad de cristianos, ojo, sin sabiduría, sin buen juicio. No están a la expectativa de la venida inminente del esposo. Son personas religiosas que confían en su propio testimonio y en sus propias obras, pero nunca han tenido una conversión genuina. Nunca han tenido una conversión genuina. ¿Los vuelvo a leer? ¿Sí?
Es una figura de una gran cantidad de cristianos sin sabiduría, sin buen juicio, que no están a la expectativa de la inminente venida del esposo. Son personas religiosas que confían en su testimonio y en sus propias obras y que nunca han tenido una conversión genuina. Estos tipos de personas son el trigo y la cizaña. ¿Y las insensatas qué vendrían a ser? ¿El trigo o la cizaña? La cizaña. Cristianos sin sabiduría, sin buen juicio, que no están a la expectativa de la venida del esposo. O del novio en este caso. Son cristianos que viven su vida a medias. Son la cizaña. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 13. Retrocedamos nada más. Mateo 13, versículo 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cizaña, cristianos imprudentes, cristianos insensatos, que llevan una vida deliberadamente y que no les importa lo que esté sucediendo en este mundo. La cizaña aparentemente es igual que el trigo, pero no tienen el mismo valor, no sirve. Pero son muy parecidos, pero solo uno es trigo y uno es cizaña. Y cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta quién es trigo y quién es cizaña. El día de hoy la enseñanza nos va a confrontar a todos. A todos nos va a confrontar, a todos. ¿Eres trigo o eres cizaña? Porque date cuenta que el Señor no nos va a sacar. En su momento Él lo hará. ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Quiénes son las personas cizañosas? Personas que causan división, personas que paran chismoseando, personas que hablan uno tras de otro, personas que hablan de los líderes, personas que hablan de los demás hermanos. Esas son las cizañas. Su lámpara de aceite está vacía. Son cristianos solamente nominales, son cristianos solamente de apariencia, son cristianos solamente de nombre. Y van a crecer en la iglesia. Tenemos que estar preparados porque quizás también acá puede crecer. Pero está en cada uno de nosotros. En permitir que el enemigo meta cizaña en nuestros corazones. O desecharlo y solamente dejar la buena semilla que Dios ha sembrado por medio de su palabra en nuestros corazones. Eso está en cada uno de nosotros.
Somos nosotros los que damos ese albedrío. Somos nosotros los que permitimos. Vírgenes imprudentes, vacías de aceite, que pretendían comprar. ¿Qué le dijeron a las sensatas? Por favor, véndenos de tu aceite. Danos de tu aceite. ¿Y qué le respondieron las prudentes? Mejor vayan a comprar para que no nos falte a nosotros también. Ahora les pregunto algo. ¿La presencia de Dios se compra? Las vírgenes imprudentes, insensatas, están haciendo referencia a lo que hizo Simón. ¿Se acuerdan de Simón el mago? ¿Se acuerdan o no? Simón el mago. ¿No se acuerdan? Vamos al libro de Hechos capítulo 8, versículo 19. Vamos desde el 18. 18-19 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, que representa el aceite, la lámpara de las vírgenes, les ofreció, ¿qué dice? Dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. La presencia de Dios, la unción de Dios en tu vida, en tu corazón, no tiene precio. Lo que tú buscas a solas en la intimidad con Dios en tu habitación, no tiene precio. La unción de Dios no se puede comprar, no se puede vender. Es algo personal. Entonces estas vírgenes insensatas estaban haciendo también referencia a lo que estaba haciendo Simón el mago, que pensaba que porque los discípulos imponían manos y reciban el poder del Espíritu Santo, él también podría hacer lo mismo a cambio de algo físico, algo natural. Esos son los tipos de cristianos que existen en la iglesia, que son la cizaña, que son los cristianos nominales, solamente de nombre. Son de boca para afuera, pero sus frutos, su testimonio, hablan otra cosa. El fruto de la cizaña habla otra cosa. El fruto del trigo expresa otra cosa. En contraste con las vírgenes prudentes. ¿Qué es lo que dicen las vírgenes prudentes o cristianos verdaderos? Están pendientes de la venida del esposo. Las insensatas no le importa. Pasó la pandemia y se olvidaron de Dios. Cuando estaba la pandemia, hacían grupos familiares, se conectaban vía Zoom, estaban orando, cantando. Se fue la pandemia, no sé quién es Dios, se olvidaron de Dios. ¿Por qué buscaban de Dios? Por temor a morir, por temor a enfermarse. ¿Qué hace la Virgen prudente? El cristiano verdadero está pendiente de la venida del Señor. No, el Señor va a demorar, dicen las insensatas. Falta todavía, no seas sensacionalista, no seas como dice el otro, religioso, fanático, extremista. El Señor falta para que venga. Si tú supieras lo que dice en Pedro, ¿cierto? No es que el Señor retarde su venida, sino que Él está esperando que tú todavía te arrepientas. Está esperando por ti todavía. No es que Él demore su venida. Por Él hace rato ya hubiera venido a llevar a su iglesia. Y muchos comienzan a vivir su vida como si nada pasase. Teniendo las redes sociales para investigar, no saben todo lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo. Si supieran lo que está sucediendo, estarían viendo que todas las profecías se están cumpliendo. Que no falta nada para que la iglesia vuele. No falta nada. ¿Qué más? Siempre están en observación a que no les falte el aceite. Siempre están orando y siempre están estudiando la palabra. No leyendo, están estudiando la palabra. Porque cualquiera lo lee. Pero una cosa es estudiar la palabra. Demórate 1 hora en 1 o 2 versículos. No leas por leer. ¿Qué más? Sus frutos hablan por sí solos. De los verdaderos cristianos o de las vírgenes prudentes, sus frutos hablan por sí solos. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Qué cosa escuchas? ¿Qué tipo de música estás escuchando? ¿Qué cosa es lo que observas? ¿Qué tipo de película estás viendo? ¿Qué música pones en tus estados?
reggaetón, salsa, no te importa lo que el resto diga, no tienen por qué criticarme, dices, es porque no te interesa nada. Cuando por tus estados muchas personas pueden llegar a los caminos de Dios con una canción o con algún versículo. Si tienes la timidez de predicar, predica por tus estados. Predica por tus estados. Usa las redes sociales para algo bueno. No de vicio, sino úsalo para algo bueno. No tengas vergüenza. ¿Qué importa que te digan loco, fanático, religioso? ¿Qué te importa a ti? No te avergüences de Dios. No tienes por qué avergonzarte de Él. ¿Cómo te vistes? ¿Estás siendo de atracción para bien a las demás personas o estás siendo piedra de tropiezo para el resto de personas? ¿Con quiénes te rodean? ¿Con quiénes te rodeas, perdón? ¿Con amigos que te atraen a Dios o con amigos que te alejan de Dios? Bueno, estos no se llaman amigos, son enemigos. Eso no quiere decir que no saludes a las personas que trabajan contigo o que están en tu entorno. No estoy hablando de esa manera. No estamos hablando de legalismo. Tu testimonio. ¿Te ríes de los chistes de doble sentido que hacen? ¿Te ríes? ¿Participas de esos chistes? ¿Estás buscando una mujer o un varón o un idóneo o una idónea que te acerquen a Dios o que te alejen de Dios? Sí, hermano, pero yo lo puedo predicar para que se convierta a la chica o al chico. Claro que sí, yo no digo que no. Pero ahí ese es un arma de doble filo. O él te lleva o ella te lleva. ¿Me dejo entender? Uno de los dos te lleva para algún lado. O te llevan para afuera o te traen más adentro. Y eso es lo que tenemos que nosotros estar atentos en estos tiempos. ¿Me dejo entender? Vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Este contexto lo estamos tomando como un ejemplo, como si fuera para la cultura occidental o latinoamericana. Y también sirve para darnos cuenta de cómo estamos delante de Dios. Si estamos perseverando o nos estamos quedando dormidos. Pero en sí este no es el contexto principal de la parábola de las 10 vírgenes. Yo sé que ustedes también la han escuchado muchas veces. El contexto principal es otro. Y las vírgenes prudentes significan otra cosa. Por eso les expliqué que primero vamos a tomar el contexto como si fuera para nosotros, porque también se aplica para una enseñanza para que nosotros como cristianos estemos despiertos y comencemos a analizar en nuestro corazón, ¿somos trigo o somos cizaña? Y es una exhortación para todos. Yo no los estoy exhortando a ustedes, estoy exhortándonos a todos. Porque yo no soy santo, yo no soy mejor que ustedes. ¿Me entienden? Aquí todos somos pecadores. Porque si yo fuera santo no necesitaría predicar, no necesitaría de Jesucristo. Pero todos pecamos siempre. Todos cometemos errores siempre. Entonces ahora sí, nos adentramos al contexto principal de las 10 vírgenes. ¿Ok? Mateo 25. ¿Tienen Biblias atrás, por favor? ¿Sí? ¿Pueden prestar acá a los hermanos? Las 10 vírgenes. Estamos Mateo 25, del 1 al 3. Ahora sí adentramos al contexto principal. ¿Por qué digo contexto principal? Porque la Biblia fue escrita para una cultura occidental o judía. ¿Cómo? La Biblia fue escrita para una cultura judía, no occidental. Nosotros ya tenemos la Biblia traducida. Y la cultura judía tiene diferentes costumbres a la de nosotros los latinos. Así como nosotros tenemos diferentes costumbres a la de ellos. Hagamos un resumen cortito. ¿Cómo es el matrimonio en Latinoamérica o en Occidente? El esposo espera a la novia en el altar, ¿cierto? En el matrimonio judío es diferente. La novia espera al esposo, al novio. Es diferente. ¿Sí? Eso les he explicado muchas veces. Entonces, para los que vienen por primera vez, tenemos que entrar en ese contexto en el cual la Biblia se ha escrito. Ojo, ojo, no quiero que entren en el sectarismo de las raíces hebreas.
Una cosa es estudiar la Biblia en su idioma original, que es el hebreo y el griego, y otra cosa es querer aplicar las costumbres de los hebreos o los griegos. Nosotros somos latinos, tenemos nuestras propias costumbres, si no Dios no hubiera mandado a expandirnos. ¿Me dejo entender? Que vengan y yo te estoy diciendo, Shalom, Ruach HaKodesh te bendiga. Shalom es la paz, Ruach HaKodesh es Espíritu Santo, Yeshua es Jesucristo, ¿no? Yud Hei Vav Hei, ya sabemos que es el nombre de Dios. Pero que yo esté hablando así, ya ese se llama ser judaizante. Y lamentablemente hay muchas sectas muchas iglesias que están cayendo en esas sectas, están dejando entrar, con todo respeto, a ese tipo de personas a sus iglesias. Está bonito, como les digo, yo estoy tratando de seguir estudiando la palabra en el idioma en hebreo, pero no significa que yo voy a estar hablando así, porque ustedes no hablan así. Nosotros somos latinos, hablamos el castellano, hablamos el español. ¿Me dejo entender? Entonces, cada cosa en su lugar. Dios no te va a juzgar porque tú no sepas hebreo. Porque si vas a estar en el tema judaizante, pues tienes que circuncidarte. ¿Quieres circuncidarte? Tenemos que aprender, no es que podamos, tenemos que aprender porque tenemos que saber el origen. Por eso, ahora que les voy a explicar el segundo contexto, que es el contexto original, es donde nuestro conocimiento se va a expandir más. ¿No? Bien claro dice Jeremías 33:3, clama a mí y te haré conocer y ocultas que no conocemos. ¿Pero qué tienes que hacer? Clamar, clamar, clamar y pedir al Señor sabiduría. Perfecto, entonces, ahora sí, les voy a hacer 3 preguntas, porque hemos leído las 10 vírgenes, ¿cierto? Que dicen que van a esperar al esposo. Son 10 vírgenes, ¿cierto? 3 preguntitas. La primera, ¿quién es el esposo? ¿Cómo? Jesucristo. Muy bien, estamos bien. Pregunta número 2. ¿Quiénes son las vírgenes? ¿Cómo? Exacto, todos pensamos que es la iglesia. Por eso primero les expliqué el primer contexto como si fuera para la iglesia. Porque es lo que siempre hemos aprendido. Es lo que siempre nos han enseñado, ¿cierto? Y está muy bien, porque nos da duro a todos. Está muy bien. Pero ahora vamos a lo oculto, a lo más profundo. ¿Quiénes son las vírgenes? ¿Perdón? Lastimosamente tengo que responderles con un no. Pero no se preocupen que todo se explica aquí. Todo se explica aquí. No es la iglesia. Analicen. Las vírgenes escuchan el clamor para recibir al esposo. Y al inicio yo les dije, ¿es lo mismo esposo que novio? Entonces, ¿quiénes son las vírgenes? ¿Vieron? ¿Por qué se le dice esposo al hombre? Porque ya sé. ¿Y quién es la esposa? ¿Y quiénes son las vírgenes entonces? ¿Cómo? Muy bien, hermano Lucho. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ahora sí comenzaron a pensar, ¿cierto? La mente comenzó, ahora sí vamos con todo. Ya les dejé allá con ese pensamiento. Perfecto. Jesucristo siempre cuando habla en parábolas y cuando ha hablado de estos temas, ha hablado por el matrimonio judío o un matrimonio occidental. Por eso les dije hace un momento que el matrimonio latino es diferente al matrimonio judío o hebreo. ¿Ok? Acuérdense, en el latino el novio espera a la novia. En el judío es al revés. La novia espera al novio y luego los dos juntos, el novio lo lleva a la novia a la casa del padre. ¿Ok? Así que comenzamos a explicar. Son 6 puntos. Miren, hay más, hay como 12 puntos en todas estas costumbres del matrimonio judío, pero solamente voy a hacer 6 porque el tiempo no alcanza. Y como le comentaba a mi esposa el día que estaba terminando de hacer el tema cabezón, es mucha información. Es mucha información y tenía que buscarlo lo más resumido posible para que nosotros y todos ustedes pudieran entenderlo de una manera más rápida. ¿Ok? Punto número 1, así que vayan anotando, y si no, igual va a estar en el video, pero es necesario que anoten.
Punto número 1. ¿Qué sucede en los matrimonios judíos? El padre escoge a la novia. No es que como acá en Perú que los mismos chicos comienzan a, esa señorita me gusta, me atrae, voy a conquistarla. Voy a pretenderla, voy a enamorarla, voy a cautivarla. No es como aquí en el occidente o América Latina. En este caso, el padre escoge a la novia. Es cultura judía, es cosa de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Les leo repito, para avanzar. El padre escoge a la novia. La novia es escogida, para el hijo. La novia sale de su familia y no es que el hijo compre casa. Muchos van a querer volverse judíos aquí. Sino que la novia se va a vivir a la casa del padre junto con el hijo. Sí o sí, la novia se tiene que ir a vivir a la casa del padre. Herencia arreglada. El padre escoge a la novia sale de la familia, se va con el hijo y se van a vivir a la casa del padre. ¿Cierto? Eso es lo que sucede. ¿Perdón? Claro que sí, claro que sí. La novia sale de su casa, sale de su familia y se viene a vivir a la casa del padre del novio. Hay muchos versículos. Como les digo, hay mucha información. Uno de ellos fue Abraham. ¿Abraham a quién escogió para esposa de Isaac? ¿A quién? Rebeca, muy bien. ¿Abraham escogió o fue Isaac el que escogió? No, fue Abraham el que escogió. Ahí vamos a avanzar. Está bonito esto, está muy bonito. Dios escoge a la novia para el hijo, ¿cierto? Miren lo que es Dios, ¿ah? Y miren lo que es la palabra. Vamos rapidito a Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ustedes no escogieron a Dios. Ustedes no escogieron a Jesucristo. Fue Dios que escogió a ustedes, a la novia, para el novio, Jesucristo. ¿Ya se dan cuenta que esta es una cultura judía? Y que nosotros somos el inserto en el olivo. Dios escoge a la novia. Dios escoge a la iglesia. Dios te escogió a ti. Tú no escogiste a Dios. Dios ya te escogió a ti. Ahora hay un proceso. Y continuamos. Y les leo esto. Cuando Dios mandó a dormir a Adán, ¿qué sucedió? ¿Por qué Dios hizo dormir a Adán? ¿Cómo? Para hacer a la mujer. Cuando Adán duerme es símbolo de muerte. Porque nadie vivo, y bien claro está en Génesis. Luego cerró la herida, ¿cierto? Luego cerró el costado. Adán duerme es símbolo de muerte con Jesucristo, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. ¿Jesucristo es el segundo Adán? ¿Sí o no? ¿Está en la Biblia? ¿Sí o no? Jesucristo es el segundo Adán. Adán muere, Adán duerme, y el Señor, ¿qué hace? Abre su costado y le quita una costilla. Cuando Jesucristo muere, ¿qué sucede? Le atraviesan el costado. Le abren el costado y le atraviesan la costilla. Y sale sangre y agua. Significa que está totalmente muerto. Después que Dios saca del costado de Adán la costilla, ¿qué cosa crea Dios? A la mujer, a su novia, ¿cierto? Y cuando Jesucristo muere, confirmado, ¿qué es lo que nace? Nace la iglesia, nace la novia. Nacemos nosotros. Todo es un paralelismo de Dios. Todo está ordenado matemáticamente, nada se pierde, la Biblia no se contradice para nada, solo es saber cómo estudiarla y cómo armar
clama a mí y yo te responderé y te haré conocer las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No conoces porque no clamas, no conoces porque no rebuscas, no conoces porque no estudias. No conoces porque solamente lo que te predica el pastor, lo que te predica el líder, dices amén, amén, amén y listo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso hay mucho engaño. Por eso hay mucha apostasía. Por eso hay mucha dictadura. Mucha dictadura en la iglesia. Por eso hay mucho robo y manipulación. Doctrinas de la prosperidad. Si tú no diezmas, le estás robando a Dios. ¿Qué es eso? Amenazando a las personas con el diezmo. Y hemos hablado de esos. Ya hemos hablado de esos temas. Ya saben que aquí no se pide diezmo. De Eva, de Adán, Dios hace a Eva la novia. Y de Jesucristo nace la iglesia. El Padre te escogió a ti. El Padre escoge a la novia. Ustedes me van a decir, sí, pero ¿qué tiene que ver con las 10 virgenes? No se preocupen. Que al final, con una simple palabra, como ya lo dijeron, todo se va a entender. Todo se va a entender. ¿Ok? Luego de esto, luego que el padre escoge a la novia y se hace todo el contrato, estos dos van a dejar de verse por un tiempo. No se van a volver a ver. ¿Ya? Punto número 2. El ayudante. Primer punto, el padre escoge a la novia. Punto número 2, hay un ayudante, hay un mensajero. ¿Ok? Hay un ayudante, hay un mensajero. ¿Qué hace este ayudante? Es mandado a negociar con los padres de la novia, a llevarle obsequios. Y les voy a dar un adelanto. Dones. Así que ya saben de quién estoy hablando. El ayudante es un mensajero que va a hacer el negocio con los padres de la novia. Y con la misma novia, obviamente. Llevándole obsequios, o sea, dones. Y el contrato para presentarle la oferta. ¿De quién estamos hablando? El Espíritu Santo. Abraham fue el mismo que fue a escoger la novia para Isaac. ¿A quién envió? A su siervo. Y ese siervo fue llevando los dones en nombre de Abraham, llevando los dones, llevando el contrato nupcial para que Rebeca acepte casarse con Isaac. Ahora, dense cuenta de algo. ¿Rebeca vio a Isaac? ¿Rebeca conocía a Isaac? ¿Y cómo se iba a casar con alguien que no vio? ¿Cómo te ibas a casar con alguien que no conocías, que no habías visto? ¿Cómo Rebeca se convence de decir, sí, acepto, sí quiero casarme con Isaac? Por el ayudante. ¿Qué es un ayudante? Ayuda, el Espíritu Santo. El enviado de Abraham comenzó a explicarle, Isaac es así, Abraham es tal, estas cosas. Comenzó como que a predicarle, como que a evangelizarlo, como que a enseñarle toda la palabra. Eso es lo que es el Espíritu Santo. ¿Tú has visto a Jesucristo? ¿Conocemos a Jesucristo? ¿Y por qué eres cristiano si no lo has visto? ¿Y quién te ayudó a conocer a Jesucristo? ¿Quién te convenció de tu pecado? ¿Quién te ayuda a entender su palabra y a conocerlo más? El Espíritu Santo, el ayudante. Ven que toda nuestra vida, todo el cristianismo prácticamente se basa en una parábola. Y todo está ahí escondido. Pero para eso Dios nos ha juntado, por eso Dios está formando EJAD, para que la verdad comience a saberse cada vez más. Porque la verdad se tiene que predicar, toda la verdad siempre se tiene que predicar, no se tiene que esconder nada. Porque está escrito, el que está delante no ha escrito la Biblia. Así que si algún día se quieren molestar por lo que yo les digo, moléstense con el que escribió la Biblia. ¿Y quién escribió la Biblia? ¿Quién fue el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. No estoy diciendo el que lo ha tipiado, sino el autor, el que inspiró. Perfecto. Entonces nosotros no hemos visto a Jesucristo, ¿cierto? Pero lo hemos aceptado. Número 3, el contrato legal. El padre escoge a la novia, luego envía al ayudante para darle
los obsequios, los dones y el contrato y explicarle el por qué debe casarse con su hijo. ¿Ok? Perfecto. Número 3, entonces, el contrato legal. Contrato legal se completa con negociar los términos del casamiento. ¿Lo tienen? El contrato legal se completa con negociar, ojo, los términos del casamiento y pagar un precio por la novia, firmando un documento legal, dando obsequios como promesa, y aquí viene lo más maravilloso. Contrato legal, obsequios como promesa, y bebiendo una copa de vino. Bebiendo una copa de vino que simboliza el pacto para sellar el trato. Ya está el contrato legal, ya están los obsequios, pero faltaba sellar el trato. ¿Y con qué se hacía? Con una copa de plata lleno de vino, de jugo de uva. ¿Y a qué les recuerda eso? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 24 a 26. Perdón, primero. Primera de Corintios capítulo 11. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 11 del 24 al 26. Dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la... ¿Por qué no empezó con la copa? ¿Por qué dice la copa al final? Porque sella el trato. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahí se cierra el trato con la novia. Ahí se cierra el trato con la iglesia. A ti se te predicó el evangelio, ¿cierto? Dios te escogió a ti como novia. Y lo aceptaste porque el Espíritu Santo te comenzó a convencer de tu pecado y a informarte de quién es Dios. ¿Cierto? Estamos haciendo todo el proceso de una boda judía. Luego que tú aceptas a Jesucristo, también te bautizas. ¿Cierto? Y también haces la Santa Cena. ¿Por qué crees se te dice a la iglesia la novia de Cristo? No se te dice en vano. No se te dice en vano. Somos la novia de Cristo. Y pronto seremos la esposa de Cristo. ¿Ya me están entendiendo o no? A lo que leímos con las 10 vírgenes, a cuando les dije quién es el esposo, quién es la esposa y quiénes son las vírgenes. ¿Ok? ¿Qué sucede después de esto? La pareja se separan. Se termina con este trato, la pareja se separa y no se van a ver durante un tiempo. ¿Jesucristo se fue o no? ¿Y nos dejó el Consolador para que nos convenza el pecado o no? ¿Nos dejó la Santa Cena? Sí, cierto. Y luego se fue. Lo mismo que sucede en este tipo de matrimonio. Está el trato, se separan. Se separan por un tiempo mientras el hijo, ojo con esto, mientras el hijo se va y prepara un cuarto nupcial de boda para la novia en la casa del padre. Juan 14, del 1 al 3. Luego del contrato legal, ¿qué sucede? Los novios se separan y el novio va a la casa del padre a preparar el cuarto nupcial para la boda. ¿Sí? Se va entendiendo el proceso, ¿cierto? Juan 14, del 1 al 3, ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿qué dice? Y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se separa y luego el novio va a venir por la novia para que hagan la consumación en el cuarto nupcial. Se separan durante un tiempo. ¿Y cuándo va a venir el novio? No se sabe el día y la hora. Ya saben también por dónde estoy yendo, ¿cierto? ¿Por dónde estoy yendo? El arrebatamiento de la iglesia. Y con esto también lo vamos a confirmar. No sabe el día y la hora. El novio se va a preparar un cuarto nupcial de boda para la novia, para luego venir y llevársela. Cuando el padre le dé la orden. Cuando el padre le dé la orden. Número 4. Baño de purificación. Así hacen los judíos, o en este caso la novia judía. Baño de purificación. ¿Qué significa esto? El baño de purificación. La novia se sumerge en el agua. Miren, el novio ya se fue. ¿Ok? El novio ya se fue. Luego va la novia con sus concubinas, con su madre, con las que les van a ayudar, se van al río, se sumergen en el agua. Se sumergen en el agua y una vez que sale, obviamente que se le seca, se comienza a ungir con perfumes. Preparada, lista. Pero eso no es todo. Se le coloca un velo. ¿Y para qué se le coloca ese velo? Para que cuando ella regrese a su hogar después de haberse sumergido, todo el público la vea y sepa que esa mujer ha sido comprada con precio. Y así los otros hombres no la estén mirando, o ojeando, como se dice criollamente, para que no le estén mirando. Esa novia ha hecho un voto público. ¿Qué sucede cuando tú te bautizas? Es un testimonio público. ¿Por qué? Porque sabes y reconoces que Jesucristo ha muerto por ti y que cuando tú te sumerges, mueres con Cristo, sales, resucitas con Cristo y eres nueva criatura. Eres consagrado. ¿Qué significa santo? Significa consagrado. Viene del hebreo kadoshim. No significa santo como Dios kadoshim, porque Dios es kadosh, como se dice en el hebreo. Kadoshim significa santo, pero de consagrado, o sea, de apartado, de separado para Dios. Eso significa para nosotros el significado de ser santos. Dios dice en el original, dice, ser kadoshim porque yo soy kadosh. Sed santos porque yo soy santo. ¿Acaso nosotros podemos ser santos como Dios? No podemos. Significa que somos apartados. Entonces esta novia, después que termina el trato, va, se sumerge, se perfuma, se pone el velo, está apartada, está consagrada, separada, santificada, para cuando venga el novio. ¿Y la iglesia está haciendo eso? ¿Sabe el resto del mundo, sabe el público que tú estás consagrado para Dios? ¿Consagrada para Dios? ¿Saben eso de ti? ¿Saben que eres cristiano? ¿Saben que eres la novia? ¿Saben que Cristo pagó el precio por ti? Si no lo saben, preocúpate. Si no, ponte el velo otra vez. Y que sepan que tú estás apartado, apartada para el novio. ¿Ok? Bien claro dice en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. La novia creyó en el trato, por eso se sumergió, se purificó. Los cristianos cuando creen y aceptan a Jesucristo, ¿cuál es el siguiente paso? El bautismo.
Ahora, yo sé que si tú aceptas a Cristo hoy día y te mueres al ratito, te sucede un accidente y no te has bautizado, eres salvo, porque el bautismo no te salva, pero el bautismo es un mandato mientras que tú tengas vida y tengas conciencia. Si tú no lo quieres hacer, estás en desobediencia y te estás avergonzando de Dios, porque es un mandato. La novia aceptó el trato y luego fue y se purificó, se consagró para Dios. Si tú como cristiano aún no estás bautizado, preocúpate, porque estás en desobediencia. Es un mandato. Ojo que yo no te estoy obligando. La palabra es lo que dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No por el tema del bautismo, sino por el tema de obediencia. Es por el tema de obediencia. ¿Ok? Perfecto. Número 5. Ya se acerca lo más maravilloso y lo más importante. El novio es vestido como rey. El novio es vestido como rey. Y luego del anuncio del padre, allá en Israel, o en el pueblo judío, el padre le dice, ve por la novia. Suena el shofar, el sonido de trompeta. Y inmediatamente una voz que dice, ahí viene el novio. Ahí viene el novio. ¿La novia le espera en su casa? No. La novia automáticamente ni bien escucha la trompeta y esa voz que dice, ahí viene el novio, la novia sale y va al encuentro del novio. Va corriendo desesperadamente al encuentro del novio. El novio la encuentra, la agarra de la mano y se la lleva. Se la lleva gozosamente recorriendo las calles que dirigen hacia el hogar del Padre. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 16 al 18. ¿Qué dice? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No es que Dios toque trompeta, es el sonido de su voz. 1 Tesalonicenses capítulo 4, de versículo 16 al 18 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren lo que dice, luego nosotros, la novia, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Cómo dice? ¿Qué hace la novia? En el matrimonio judío, ¿cómo es? La novia espera al novio. Va a su encuentro, la espera. El novio va, la agarra de la mano, recorren la calle y van a la casa del padre. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Una cosa es el harpazo y otra cosa es la parousia. Harpazo es quitar del medio, sacar del medio. Parousia es venida, llegada. Cuando Jesucristo venga a la tierra, como está escrito en Zacarías capítulo 14, si no mal recuerdo, el monte se partirá, se separará. ¿Acá qué monte se ha separado? Ninguno. Seremos arrebatados, quitados de esta tierra y recibiremos al Señor en el aire, en las nubes. Lo recibimos, viene el Señor y nos lleva, ¿dónde dice? Y así estaremos siempre con el Señor. Nos llevará a las bodas. Toda la Biblia, cultura judía. No es nada occidental. Miren lo que sucede, ¿eh? Y cómo lo explicamos esto. Van gozosamente, ¿cierto? Desfilan por las calles de la mano de la novia, llegan a la casa del padre y luego la pareja entra al cuarto nupcial. Y pueden investigar, ¿eh? ¿Saben por cuántos días? Por 7 días. La pareja
Los novios entran al cuarto nupcial por 7 días. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos son los años de la tribulación y gran tribulación? 7 años. 7 años del Apocalipsis. En el arrebatamiento, Dios nos lleva y vamos a estar 7 días, no, 7 años, mientras que aquí en la tierra suceden los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. ¿Vieron? El Señor se lleva a la novia. No permite que ultrajen a la novia. O tú como novio, sabiendo lo que le va a pasar a tu novia, ¿vas a dejar que la maltraten, que la ultrajen? ¿Dejarías, Marco? Marco, al toque, ahí se cuadra. ¿Y cuánto más Jesucristo? ¿Cuánto más Jesucristo? Yo sé que de esto hay muchas posturas, pero razonando, o sea, siendo razonables, estando con criterio, Dios no va a hacer pagar a los justos juntos con los pecadores. Obviamente que también nosotros somos pecadores, pero tenemos el don del arrepentimiento. Amén. Entonces, la pareja de novios entra al cuarto nupcial por 7 días. Después de esos 7 días, recién salen y se celebran las fiestas de la boda. Después de esos 7 días que termina la consumación, recién salen y se celebran las fiestas de boda. Cuando ellos ya han consumado, eran novio y novia, ¿qué vienen a hacer ahora? Esposos. Ya no son novio y novia, ahora son esposos. Perfecto. Entonces, la fiesta de bodas se da después del regreso de los recién casados, o sea, después de los 7 días de la luna de miel. Cito. En la fiesta de bodas, ¿quiénes entran? Los invitados. Entiendan bien, ¿ah? Las bodas son para el esposo y la esposa, que eran novio y novia, nada más. Y después vienen los invitados. Muy bien, están aprendiendo, están atentos. Perfecto. Los que están a la expectativa del regreso del novio o esposo, ¿cierto? ¿Quiénes son? Los invitados. Ya llegaron, ahí llegan los esposos, ya los recién casados, ahí llegan. Así, ¿cierto? Están ahí esperando para que entren a las fiestas de las bodas. ¿Ok? Entonces, les pregunto, ¿quiénes serían los invitados si la iglesia es la esposa? ¿Ah? Hermano Lucho está atento, ¿ah? Muy bien. ¿Quiénes serían los invitados? Los judíos. ¿Los judíos aceptaron a Jesucristo como su Mesías? No, pero aún así Dios les dice, les está invitando. ¿Quieren ver Biblia? Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 22, del 1 al 6. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Del 1 al 6. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. ¿A quién? A su hijo. Muy bien. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, o sea, los invitados, a las bodas. Mas estos, ¿de quién están hablando? De los judíos. No aceptaron a Jesucristo, más bien lo mataron. Y envió a sus siervos, o sea, sus profetas, como ustedes, a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Verso 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. El Señor es tan amoroso que les sigue insistiendo con el pueblo de Israel, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Verso 6. Y otros tomando a los siervos, entre paréntesis, los profetas o predicadores, los afrentaron y los
mataron. El juicio de los 7 años del Apocalipsis, de tribulación y gran tribulación, ¿para quién es? Para los judíos, para el pueblo de Israel, que rechazó al Mesías como su Salvador. Pero como nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, éramos la novia, cuando vayamos al cuarto nupcial nos convertimos en la esposa. Los judíos son los invitados, no quisieron aceptar la invitación, ¿cierto? No quisieron aceptar la invitación. Entonces, ¿quiénes son las vírgenes? ¿Cómo que nosotros? ¿Otra vez? Lo dijeron al inicio. ¿Pero qué tipo de judíos? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Los que aceptaron a Jesucristo en todo ese proceso de la tribulación y gran tribulación. Por eso dice, ahí viene el esposo, salid a recibirlo. No dice, ahí viene al novio. Por eso les expliqué la diferencia entre novio y esposo. 7 años, 7 días de matrimonio nupcial, de luna de miel. Dentro de la tribulación y gran tribulación van a haber judíos que van a aceptar a Jesucristo. Ellos también son los invitados. Aceptaron llenarse de la presencia de Dios. Quisieron aprender más de Jesús en esos momentos de terror. Y cuando uno acepta a Jesucristo, en este caso los judíos, son vírgenes. ¿Por qué? Porque recién van a conocer a Jesucristo. Y esto, como es un pueblo especial, son invitadas especiales, son como las damas de la esposa. Por eso solamente las vírgenes tenían la autorización de llevar su lámpara con aceite. Si no, no podían entrar a esos matrimonios. Sí o sí tienen que llevar su lámpara de cerámica llenos de aceite, encendidas. No podían entrar con lámparas apagadas, porque era como que no te importase el matrimonio, la consumación o esa boda de los que te han invitado. 5 insensatas y 5 prudentes. ¿Por qué? Porque dentro de la gran tribulación, muchos judíos sí quisieron aceptar a Jesucristo, aceptaron y comenzaron a conocer más de Él. Pero en esos tiempos y en esos años, son 7 años, no va a ser nada fácil. ¿O va a ser fácil? No, porque van a ser perseguidos por el anticristo. Y muchos de ellos se van a cansar. Hasta las mismas prudentes dice ahí. Y todas, no dice solamente 5, dice todas cabecearon. ¿Por qué cabecean? Porque como la iglesia ya no está, no hay quienes esté predicando todo el momento ahí a ellos. Aunque va a haber cristianos que se van a quedar, ¿cierto? Ellos van a estar ahí predicando, pero muchos de ellos van a ser martirizados. Muchos de ellos van a ser decapitados por no aceptar la marca. Entonces el evangelio como que no va a tener mucho apego, no va a ser como en estos tiempos, que tienen toda la facilidad de llegar y predicar. Por eso les digo, usen las redes sociales para predicar la palabra en todo momento, en todo tiempo. Pero no lo hacen, tienen vergüenza. En esos tiempos va a ser muy difícil, entonces ellos como que se cansan, se fatigan, se duermen porque no saben que todavía cuando viene el esposo. Pero nuevamente suena el shofar y dice, ¡ahí viene el esposo! Y ese pueblo de Israel que sí ha permanecido fiel, a pesar de estar cansados, a pesar de no estar recibiendo el evangelio como se recibe en estos tiempos, se mantenían firmes. Y son ellos los que entran a las fiestas de las bodas, porque las fiestas de las bodas se va a realizar aquí en la tierra, en el reino milenial. Arrebatamiento de la iglesia. 7 años, segunda venida de Jesucristo, cuando viene Jesucristo a la tierra, derrota al anticristo y comienza su reino milenial en esta tierra. ¿Se acuerdan la estatua de Nabucodonosor? ¿Cierto? En el gobierno de los pies, que es el último gobierno del anticristo, viene una roca cortada no por mano de hombre. ¿Esa roca quién es? Jesucristo, y tumba todo ese gobierno. Y toda esa roca hizo que todo lo que estaba contaminado se forme en algo nuevo. Eso significa el gobierno de Jesucristo en esta tierra durante 1000 años.
Y son esas vírgenes prudentes los que van a entrar a las bodas, a la fiesta de bodas del Cordero. Ahora ya saben quiénes son las vírgenes. ¿Quiénes son? Los judíos. El pueblo de Israel que aceptó a Jesucristo durante ese tiempo de la tribulación y gran tribulación. Vírgenes prudentes, vírgenes sensatas, que a pesar de las circunstancias y de esos tiempos, se han mantenido firmes hasta que Jesucristo venga nuevamente a la tierra. ¿Será fácil? No va a ser fácil. Va a ser terrible. El Islam, la religión mundial. ¿Por qué no abrimos los ojos? No seamos, como el primer contexto, las vírgenes insensatas. No va a pasar nada. Pongámonos de pie.